Yo soy la verdad. Entonces, Ok, pastor, ahí está el error, pastor, ¿no? Que de lo que piensan los muchos eruditos, ¿no? Que dicen ser, pastor. sí, muchísimas gracias. Entonces, omnipotencia, que estamos, ahora vamos a una definición corta de estos atributos incomunicables. Literalmente todo el poder, es todo el poder sin límite, inagotable. En otras palabras, poder infinito. Omnisciencia es la capacidad de saberlo todo o de saber lo que, le dice, se necesite saberlo. Eternidad, que siempre ha existido y siempre existirá. Esta idea se basa en la creencia de que Dios es un ser supremo, trascendental, que está fuera de nuestro mundo y nuestra comprensión del tiempo y espacio. Bueno, esto algún momento lo voy a ahondar un poquito más. Inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en lo absoluto, ni para bien ni para mal. Si pudiera cambiar para bien, significaría que tiene carencia. Y si cambiaría para mal, significaría que no es perfecto. Ahora van entendiendo que Dios posee atributos, muchos atributos, pero tiene atributos que se pueden comunicar y atributos que no se pueden comunicar. Cuando yo digo y explico como maestro ante los miembros y le digo que un ser fue engendrado o nacido del Padre y que él, por ser hijo, posee todos los atributos que le fueron dados a él por ser su hijo, entonces ahora estoy entendiendo que es una imposibilidad y que esa persona no puede ser maestro porque está quebrando reglas. Es como decir, como esa pregunta que se ha hecho por años y años y años, donde dicen, pastor, ¿Dios es omnipotente? Sí, Dios es omnipotente. Ah, entonces respóndame esto. ¿Puede él hacer una bola de acero que sea tan grande y tan pesada que Dios no lo pueda mover? ¿Escucharon alguna vez eso? Ah, sí, esa pregunta me hizo mi hijita, ¿no? Que está en la U. Dijo, Y papá, Dios entonces, puede, disculpe, pastor, me dijo, papá, Dios puede crear una piedra grande que él no pueda mover. claro, Y él digo, pero Dios mueve, Dios hace todo, dijo, Dios puede todo, ¿no? No, pero la pregunta es, una piedra tan grande que él no pueda mover. claro, Es en pues, filosofía, es que enseñaban eso en la U. sí, sí, por años siempre se ha dicho esto, porque según el atributo, según el atributo de omnipotencia, tendría que hacerlo. Pero lo que pasa es que ustedes, o el que hace esa pregunta, está aislando un atributo de él. Usted está sacando y está aislando un atributo de él. Eso es lo que hacen hoy en día. Aíslan sus atributos. Cuando sus atributos hay cuales pueden reflejar en el hombre y hay otros que no, son incomunicables. ¿Por qué? Porque son inherentes. ¿Por qué no puede hacer una bola tan grande que no la puede mover? Porque usted se está olvidando de que Dios es omnisciente. Él tiene toda la sabiduría como para cometer ese error. No le entiendo, pastor. Claro, usted me está hablando de un niño. ¿Cuántos de ustedes son padres? Él está hablando de un niño que tiene 5 años. Papá, comprame una moto. Bueno, ¿de cuánto quiere la moto? Quiero de 250 caballos de fuerza. ¿Usted le compraría a un nene de 5 años? No. No, pues, ni va a No, poder pues sostener cualquier la cosa. moto. Y el nene le está diciendo, comprame esto. Ustedes pueden comprarlo. ¿Pueden comprarlo? Pueden comprarlo. Pero ¿por qué no lo van a hacer? Porque ustedes son sabios. Sí, yo le doy esta moto. Se mata.
No es que solamente pueden ustedes, pueden y piensan, no lo van a hacer porque tienen toda la sabiduría omnisciente. Por eso que no sucede eso. No va a suceder. Porque ustedes piensan en un atributo aislándolo de los demás atributos de él. Sí, son preguntas tramposas filosóficas de Claro, la pero, ascendencia de los hijos de pe- los serpientes. eso es verdad, pero siempre nosotros debemos pensar en los atributos de él como siempre en conjunto. No los separe. ¿Por qué no los puedo separar? Porque está hablando de la esencia de él, su Infinito. persona. No Él se es el puede, mismo, claro. no se puede separar. Es como decir, hermano, hermano, sáquese un brazo y démelo a mí para. Ever, deme, tiene dos brazos, le sobra uno, démelo uno a mí. ¿Cómo va a hacer eso? Se tiene que arrancar el brazo, ¿cómo hace? Entonces, entendemos, Pastor, aquí, en este semicírculo, podemos entender que tiene atributos incomunicables y aquí los comunicables. Sí, cortito, cortito, pastor, hermano. Sí, pastor, ahora podemos comprender claramente, pastor, lo que Dios decía, ¿no? Tus claro. pensamientos no son mis pensamientos, No. tus caminos no son mis caminos. Y ahí podemos ver, pastor, lo infinito que es Dios Ah, y lo sí. mínimo que podemos ser nosotros, ¿no? Así es. Algo Así es, pequeñito mi, a comparación, pastor. así es, mi hermano. Entonces, yo solamente estoy poniendo algunos ejemplos de tantos atributos que él tiene. Entonces, cuando usted vea que alguien está explicando, entonces vamos a comprender. No, este hermano, vos estás hablando de atributos comunicables, porque tal vez el que está hablando no tiene ni idea de los atributos. Está pasando por alto eso. Entonces, vamos a este trabajo práctico. Cuando Dios Padre engendra a Jesús, esa es la teoría de los arrianos modernos, Dios Padre engendra al Hijo. ¿Puede darle amor a Jesús? Vamos a suponer que Jesús nació del Padre. Estamos hablando siempre en el campo de la hipótesis, del silogismo. ¿Le puede dar amor? Sí, sí, porque Sí, amamos, Sí. bien, bien. ¿Le puede dar omnipotencia? No, ¿Por qué no no, le puede no, dar omnipotencia? ¿Por qué no le porque puede es dar? inherente porque al es Padre inherente Bien, al Padre. Creador. hermano, bien, bien, bien. Vamos al otro. ¿Le puede dar justicia? Sí. Claro, podemos ser justos. Bien. ¿Le puede dar eternalidad? Ah, no, 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 Eternidad. Ser eterno original. no, no, No. no, no, porque es inherente al Padre. Ahí está. ¿Le puede dar bondad? sí puede. Sí, Bien. ¿Le puede dar aceidad? No, No. ¿Le puede dar misericordia? sí, sí, Puede dar lo que es comunicable, lo que no es incomunicable no se lo puede dar. sí. Entonces, los hermanos arrianos dicen, no, el Padre le dio a Jesús inmutabilidad, omnipotencia, omnisciencia, eternalidad y aceidad porque es su Hijo. Ve que están hablando una cosa imposible, que nadie de los adventistas jamás se atrevió a decir. Lo están diciendo ellos. Es que son dos planos, el creador y la criatura. Qué sencillo. Así es. Entonces el Padre dio, sí, el Hijo dio también, pero no es igual que él. ¿Cómo? Si le da ahora miren la otra cosa irracional. El Padre le pasa inmutabilidad, le pasa omnipotencia, le da omnisciencia, le da eternidad, le da aceidad, pero no es igual. O sea que Jesús no es el Dios verdadero, a pesar de que le pasó todos los atributos que puedes darle, aunque no se le puede pasar, bueno, pero se los dio todo. Y encima ustedes dicen que no es el mismo Dios, o que no es el Dios verdadero. Todavía eso. Increíble, hermano. La regla no cae para. No, es increíble, hermano. O sea, Paz, en la lámina anterior, lo que te quiso decir, que en el caso que dicen En el los caso, arrianos, en el caso claro, supuesto de que Dios le pasa todos los atributos al Hijo, entonces en sí, ese momento, si es que fuera así, sí, automáticamente el Hijo ya viene a ser igual que Dios, porque eh, le pasa todos los atributos. tendría, claro, en el campo de la hipótesis,
Estamos hablando de dos Y seres y iguales. su tesis de que el hijo es engendrado automáticamente se destruye por su misma falacia, por su mismo argumento. Claro, porque a pesar de que él le da todo lo que no se puede y se lo da, en el capricho de ellos de explicarlo, y aún así siguen siendo diferentes. Uno es mayor y el otro es menor. Increíble. Entonces, ¿para qué Claro. forman esa teoría? Es sutil el engaño, pues, sí. Ahora vamos a hablar de esto. Hay un atributo, siempre en el campo de la hipótesis, siempre en el campo de la hipótesis. Yo no lo he encontrado, pero yo voy a creer, tocando el terreno de la hipótesis, voy a creer que yo no lo encontré por mi torpeza, pero que está en los testimonios de la hermana White. Vuelvo a reiterar, estoy tocando en el campo de la hipótesis, del silogismo, de la teoría, que hay un atributo que se me escapó a mí de Dios. ¿Sí? Este color amarillo, se me escapó este atributo. Yo no lo encontré, pero algún hermano dice, sí, está. Bueno, se llama el atributo de engendramiento. Dios posee un atributo que él puede engendrar un hijo. Él lo engendró, puede engendrar a Jesús, sí, y si alguna vez lo engendró, significa que él tiene el atributo de engendramiento y que ese atributo no le fue quitado ni se le puede, no sé, no se le puede perder, lo sigue teniendo, porque el atributo sería inherente a él de poder engendrar. Ahora, ese engendramiento nunca se nombra ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía de que él posee el atributo de engendramiento. Y punto número 2, si el engendramiento es un atributo que posee el Padre, y así como nosotros dijimos, como la teoría de los adventistas arrianos enseña de que el Padre le dio todos los atributos, entonces el Padre puede darle a Jesús el atributo de engendramiento, ¿o no? O punto número 3, el engendramiento, ¿qué es? ¿Un atributo incomunicable o comunicable? Comunicarle, pues nosotros ya podemos engendrar. Estamos hablando de su hijo, ¿no? Pero ¿a quién puede engendrar, pastor? ¿A quién? Pregunta trampa. Claro. Una pregunta trampa también. Estoy hablando de la hipótesis de los adventistas arrianos, porque ellos enseñan esto. Ah, ya, que es otra cosa. Claro, sí. Présteme siempre atención por ahí. Yo constantemente estoy repitiendo, porque constantemente estoy entrando en las hipótesis de ellos y saliendo. Según la hipótesis de los arrianos modernos, Dios Padre engendra al Hijo y al Hijo le da todos los atributos que merece y aún así no es Dios verdadero. Bueno, pero nunca se nombra en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía de que el Padre posea el atributo de engendramiento, porque el engendramiento sería un atributo más de él. Y ahora, si el engendramiento es un atributo, yo quiero saber si ese engendramiento es comunicable o incomunicable. Y el arriano me puede decir, pastor, el engendramiento es incomunicable. Punto número 5. Es incomunicable el engendramiento, solamente el Padre. Pero ¿y cómo los otros atributos pudo? Claro. Pero entonces, ¿cómo también si se lo dio, si se lo diera a Jesús, entonces ya no él sería podría engendrar. incomunicable? Ya no sería incomunicable, sería comunicable. Claro, si supuestamente seguimos la misma regla de que el Padre le pasa todos los atributos al Hijo, entonces el Hijo posee el atributo, que todavía no lo encontré, pero alguno lo tendrá, que Jesús puede engendrar entonces otro hijo divino y pasarle automáticamente también los atributos. Pero un hermano me puede decir, no, pastor, el engendramiento solamente le pertenece a Dios Padre, no al Hijo. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Vamos a seguir navegando en las profundidades de la hipótesis. Y entonces el Padre sí tiene el engendramiento un atributo no incomunicable. No comunicable. Sí, está bien, pastor. Entonces, pero él puede seguir engendrando otros Jesús, otros logos.
Una locura, hermano. Claro, una locura, porque si en el caso supuesto de que él tenga ese atributo de engendramiento, automáticamente Jesús pasa a ser igual a Dios, pasa a ser Dios. Pero A ver, si así no entonces, fuera, si así no fuera de Jesús, que lo tachamos y el engendramiento no se puede transmitir ese atributo, pero el Padre seguiría teniendo ese atributo y él podría hacer otros logos y llenar de logos el mundo como Así es. hace el Dios de los mormones. Eso es un panteísmo ya, sería un panteísmo ya. Llegaría a ese nivel. Es Increíble. Pero absurdo, yo, claro. y Es disculpen, es yo un tengo, absurdo cíclico sí, que se sí, claro, sigue sobre lo disculpen, yo mismo. tengo que tocar esto para que ustedes expandan y no nos encerremos siempre en las mismas preguntas que ellos formulan. Y paz, pero el tema del engendramiento es solamente para nosotros, ¿no? Para nosotros Claro, en el plano terrenal, por decirlo así. ¿Por qué sí, nos multiplicamos? Porque el engendramiento es multiplicarse, pues, ¿no? La semilla. Entonces, claro. el que sí tiene, tiene la cualidad del engendramiento es el enemigo, el hijo de la Sí. serpiente. ¿Sabe? Me causó gracia porque la hermana que está con nosotros estudiando, claro, porque yo tengo que estar repitiendo que estos son hipótesis y teorías que uno tiene que pisar estudiando. Imagínense, hermano, porque puede confundirse la hermana. Puede decir, el pastor está enseñando cualquier cosa. Pero imagínense cuando yo toque la Trinidad Católica, hermano, que no vaya a entrar ningún nuevo, porque se va a confundir. Va a entrar, yo estoy enseñando Trinidad Católica. ¿Me entiende? Porque yo voy de a poco. Entonces, no entendemos cuál de las dos es. Ahora, los atributos de Dios no es que Él tiene 10% de eternidad, 20% de inmutabilidad y 70% de omnisciencia para llegar a completar el 100. No, Él lo tiene superlativo, cada una de sus atributos. 100 de eternidad, 100 de inmutabilidad, 100 de omnisciencia, 100 de 100% de cada uno. misericordia, de todo, porque es un todo en su persona, es inherente a él. Cuando decimos inherente, que pertenece a él. Metafísicamente Dios existe por sí mismo, es eterno, pero es también inmutable. Cuando hablamos de la metafísica, que viene en la definición, en la rama de la filosofía, que estudia la estructura, componentes, principios fundamentales de la realidad. Y aquí yo tengo que tocar estos dos puntos, la eternidad y la seidad. ¿Por qué? Porque son temas que generalmente no se tocan en cuanto a la exposición de hablando de la divinidad. Que cuando se toca por separado estos dos atributos, directamente el expositor, predicador arriano moderno se va a chocar con una pared cuando se toca estos dos, y especialmente el de la seidad. La eternidad significa que Dios es eterno, posee este atributo inherente original. Allí lo dice Deuteronomio 33:27. Hablando de Jesús, Juan 1:1 al 2 habla de su eternidad. Y hablando del Espíritu Santo, habla en Hebreos 9:14. Eternidad es un atributo incomunicable. Si usted quiere llamarlo original. Pastor, el ángel tiene vida eterna derivada. Los otros habitantes de otros mundos tienen vida eterna derivada. Y Jesús dice, el deseo a toda la gente, que tiene vida original, no derivada, no prestada. Yo soy la vida. Hmm, Ah, ahora va entendiendo. Cristo es el Hijo de Dios preexistente.
y autoexistente. Al hablar de su preexistencia, Cristo hace retroceder la mente a través de edades sin fecha y nos asegura que nunca hubo un momento en el que no estuviera en comunión con el Padre. Pero los arrianos dicen que no. ¿Qué decía Arrio? Arrio enseñaba, alguna vez el Padre no fue Padre. Alguna vez el Hijo vino a la existencia. Eso lo enseñó Arrio y también lo enseñó Orígenes Adamantio. Si quieren todavía retroceder mucho más. Pero según lo que dice la hermana White, ¿a quién le voy a creer yo? Hoy habla de que algún momento en la eternidad Cristo nació. Nunca usó esa palabra. O sea, nunca habla de eso. Pastor, porque el pionero Wagner, el pionero Wagner, pero él no es la mensajera del Señor. No hay, dice. Nunca hubo un momento. Nunca es nunca. Y los hermanos dicen, no, hubo un momento. ¿Qué momento? Vamos más para atrás. ¿Qué momento? Pregunto yo. Todo ser y objeto en el mundo de tiempo y espacio ha tenido una causa y un principio. Dios ha tenido principio, periodo de crecimiento, vejez ni extinción. Es la causa no causada de toda existencia que no tiene principio ni fin. Referente al tiempo y espacio, Dios es infinito. La Escritura habla de un eterno Dios. Habla del Rey de los siglos. Habla que Dios desde siempre y hasta siempre, el que habita en eternidad. Habla del Alfa y la Omega. Dios llena espacio, tiempo con su presencia, lo sustenta y le da propósito y valor. Bueno, ahí tómelo entre comillas. Dios es Señor de la historia, pues esta es el producto de su planificación en la eternidad. Mi pregunta es, ¿Dios Padre es eterno? Claro. El Hijo es eterno. Hay un versículo que hable de Jesús como eterno. Y si hay un versículo que hable de Jesús como eterno, ¿qué significa ser eterno? Pero después tenemos este atributo que es muy poco conocido, la seidad. ¿Qué es la seidad? La seidad es cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza. ¿Cómo se llamaba? Allí dice, Jehová le hablaba desde la zarza. Y entonces, cuando le da su encomienio para ir a Egipto, le dice, ¿y cuál es tu nombre? Porque me van a preguntar cuál es tu nombre. ¿Y qué dice Jehová, que le habla desde la zarza? Yo soy, le dice. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Que era el que es y el que debe venir. Yo soy el Soy existente. existente. El autoexistente. Lo consistente. Cuando ustedes van a encontrar en la cita de la hermana White, la autoexistencia se le llama aceidad. Aceidad. ¿Qué significa aceidad? Que él vive por él mismo. No necesita de nadie. Por eso que en la zarza el fuego ardía, pero no había combustible. No es que había un balón de petróleo, o había nafta, o había gas, no había nada. Eso es ansiedad. Aceidad. Pero también, Eso es pastor, una autoridad. pregunta. Tampoco el árbol se consumía. Es lo que quería tocar, hermana, me leyó la mente. Tampoco es que consumía que si hubiera consumido las hojas, pero necesitaba de las hojitas. No, el árbol no se consumía, era un árbol de acacia. No sé cuántos de ustedes tuvieron la posibilidad de estar frente a un árbol de acacia. Son bajitos, son espinudos, las espinas son así largas, y eso que duele, ¿eh? Pastor. No usó, Sí, ahí le doy, no usó ni el tronco, no usó las hojas, no usó nada, no es que llovía petróleo, no había gas, no había depósito de nada, eso se llama aceidad, no necesita del árbol. Es más, el fuego podía haber estado en la piedra, podía haber estado en la tierra,
Sí, No necesita hermano, nada para existir. nada Pastor, necesita. Sí, sí, cortito, cortito. cuando Moisés preguntó, pastor, que de quién era, de quién se trataba, quién era, tal vez, pastor, es porque Moisés sabía que también había otro ser que se hacía pasar por Dios, ¿no? Porque si Eh, no, si no, no le hubiese preguntado quién era. Yo pienso ustedes eso. van a, sí, muy buena pregunta. Ustedes van a encontrar siempre en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían el Antiguo Testamento, hermano. Y siempre encontraban que había dos Jehová. Ustedes vean, les voy a poner un pequeño ejemplo, no voy a ahondar más por el tema de tiempo, quiero tratar de terminar. Por ejemplo, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, había un Jehová que estaba en el cielo y había otro Y Jehová Jehová que en la estaba en la tierra. tierra. Como eso, hermano, Era hay mucho. Dios Como Padre y eso Dios Hijo. como eso hay mucho, claro, pero el judío leía dos Jehová. Siempre, les puedo mostrar en varios lados. ¿Cómo se llama? Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tus creadores. El judío siempre leía dos poderes, dos Jehová. Ahora ustedes me dicen, ¿qué van a decir? ¿Que ellos no lo vieron eso en todo el Antiguo Testamento? Dos, siempre veían dos ellos. Y ahora de repente, los arrianos, cuando tienen que explicarnos a nosotros, no, los judíos siempre querían en uno. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso si la historia siempre, el Antiguo Testamento está constantemente nombrando dos Jehová? No puede ocultar eso. No se puede ocultar. Cuando no estaba, no me voy a meter un problema. Cuando no estaba el Antiguo Testamento, había otro libro que se leía. Había un libro que se leía que se llamaba el Targum. ¿Alguno de ustedes tiene el Targum No. online o app? ¿Nadie? No, entonces me voy a meter en problemas. Vamos adelante, hermano, porque si no me voy a atrasar con esto. Cuando él le dijo, yo soy el que soy, Yud, ¿sí? Por eso le dijo, Yud, Hei, Bab, Bab, Hei. Yo soy el que soy. El autoexistente. No necesita de nadie. El que posee aceidad, y tienen todos los versículos de aceidad. ¿Qué significa aceidad? Que no necesita de nadie. Usted si está en su casa encerrado, no es feliz. Dios no. Él es feliz en cualquier parte. Usted es feliz cuando está con amigos. Él no. Si está solo, igual es feliz. ¿Por qué? Porque posee aceidad. Ese es su atributo. Su atributo de aceidad también significa que si no hay nadie que le adore, no importa. Siempre recibe gloria. No necesita de nadie. Y entonces hay arrianos que dijeron, bueno, lo que pasa es que Dios tuvo que crear, y tampoco lo explican, porque si el Padre es Dios, ¿y para qué lo trajo a Jesús? ¿Sí? Usted dice que el Padre lo engendra a Jesús en un tiempo de la eternidad, ¿sí? ¿Y por qué lo engendró? Dígame por qué lo engendró. Si el Padre tiene aceidad, ¿por qué lo engendró? No, que se sentía solo. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Sí, estaba solo, al igual que la creación de Adán, pues, ¿no? ¿Por qué no creó a Adán? ¿Por qué no creó a Adán? Yo, Lleva a los dos juntos, dice, ¿no? yo puse un video en mi perfil donde un adventista arriano dice, él
porque se sentía solo. No está entendiendo. No está entendiendo lo que es aceidad. No está entendiendo lo que es atributo incomunicable. Él no necesita de un hijo para ser feliz. No necesita de nadie. No está entendiendo eso. ¿Usted cree que creó a todos los mundos porque él se sentía solo? Le está errando, hermano. Está errado en el concepto. Dios no necesita de nadie. Pastor, ¿y si no estuviera el Espíritu Santo? No pasa nada. ¿O quiere entrar de nuevo en el campo de hipótesis? Vamos a entrar de nuevo. Estamos entrando en el campo de la hipótesis. Si no estuviera el Espíritu Santo, no pasa nada. Pero, pastor, ellos Sigue también siendo. dicen que disculpe, pastor, que te corte, ¿no? Cortito nomás. Ellos se basan Sí, en Juan 20:22, ¿no? claro. En la que dice, ¿no? Y Jesús sopló y le dijo, tomar el Espíritu Santo. Ah, Está en Juan 22. ahora miren esto, Juan miren 20, esto. Juan 20:22. Sí, Dice, ¿no? Habiendo dicho esto, sopló y les sopló. dijo, recibir el Espíritu Santo. Sí, Lo cual dicen que el Espíritu Santo también sale de Jesús. Dice, no es otro ser aparte de Jesús. Dice que sale de Jesús, claro. basado en este texto. Por ejemplo, miren, por ejemplo, ya le doy Víctor Delgado, ya le doy. Por ejemplo, el Padre sale, no, perdón, el Hijo, sale el Espíritu Santo. Y el Padre, el Espíritu Santo pertenece al Padre y pertenece al Hijo. Pero vamos al Padre. Este Espíritu Santo le pertenece al Padre. Entonces, las obras que hay que realizar en la tierra lo tiene que realizar el Padre, el Espíritu Santo. Entonces, el Padre le está confiando esto al Espíritu Santo y depende de que en algunas cosas el Espíritu Santo lo haga bien. Y ahora, cuando leemos los atributos, vemos que el Padre tiene aceidad. Y usted dice que el Espíritu Santo es el que hace las cosas. ¿Y por qué él depende de este? No está entendiendo lo que significan los atributos y menos lo que significa aceidad. El Padre tiene aceidad. Y el Padre tiene aceidad porque él le confía al Espíritu Santo. Sí, hermano Víctor, sí, puede abrir su micrófono. Pastor, Ah, pastor. hermana, sí. Ajá. El Espíritu Santo tiene su función. El Hijo Sí, tiene su función, el Padre tiene su función. sí, Diferentes funciones, ¿no ve, querido pastor? sí, claro, Gracias. Quiere decir que Dios es un Dios claro. Lo en que dice la tres. hermana, el Padre, una persona, el Hijo, una persona, y el Espíritu Santo, otra persona. Tengo que buscarme otro cubo que por ahí lo tengo. Y el Espíritu Santo, una persona. Y ahí comparten roles, hacen un trabajo de redención, porque ellos son Dios. Sí. Pero otra cosa, por ejemplo, ellos dicen el Espíritu Santo no es persona. Entonces, si no es persona, es un poder que le pertenece al Padre. Y el Padre está lanzando un poder que tiene que esperar que ese poder concrete algo. Que cumpla Es su muy función. diferente, es muy diferente tratarlo como atributo y no persona que como persona. Ahí está el gran problema. Que en sí el Padre no necesita de nadie. El Hijo ni el Espíritu Santo no necesita de nadie. Porque según lo que entendemos en la Biblia, cada uno de ellos tiene atributos. Ahí va el tema. Vamos a seguir avanzando. Quiero terminar, hermana. Usted avíseme si estoy ya llegando al límite. A ver si llego a terminar. No quiero grabar nuevamente. Aquí tienen los versículos que pueden leer sobre Pastor, la aceidad. Sí. pastor, o sea, significa que el Padre nomás tiene aceidad, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen. Yo creo que sí. No, Los tres, sí. Sí, los tres. ahora estaba hablando solamente del Padre, pero si ustedes rastrean, yo quiero también que investiguen ustedes, pero si ustedes llegan a lograr encontrar versículos donde el Hijo tenga eternidad, el Hijo tenga aceidad, entonces
significa que es Dios y es una persona con todos sus atributos. Si ustedes encuentran que el Espíritu Santo es omnisciente, si ustedes encuentran que el Espíritu Santo es eterno, significa que tiene todos los atributos. Y entonces no lo podemos tratar como que no sea persona y como que no sea Dios, porque tiene sus atributos. Y si el Hijo tiene todos los atributos, entonces Dios verdadero. Si el Padre Permítame tiene leerle, Padre. todo... Sí. El pasaje, ahí está donde cierra todo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Isaías Sí. capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre, eterno, príncipe, paz. Paz es un atributo del... Príncipe de paz. Sí, yo no dije de paz porque estoy leyendo como atributo, así es. Bien, Hay bien. 7 atributos. ¿Ve? Y se Ojo, llaman yo les propongo esto para que ustedes también investiguen. Si ustedes encuentran esos puntos, significa que llegan al punto correcto. Cada una de las personas tiene sus atributos. No podemos hablar de un éter que tenga todos los atributos divinos. Si tiene todos los atributos divinos, no puede ser un éter. Tiene que ser persona. ¿Por qué tiene que ser persona? Primero, tiene todos los atributos. Segundo, no hay ser divino que no tenga cuerpo. Eso lo hablaba las religiones paganas. Que sea divino, tiene que tener cuerpo. Tiene los atributos, tiene que tener cuerpo. No puede haber ser sin cuerpo. Entonces, Jesús es Dios porque el atributo de la seidad por el cual existe por sí mismo y o por necesidad de su propia naturaleza. Él no necesita de nada, hermano. No es que él estando solo se aburre, no. Eso nos pasa a nosotros, que somos criaturas, no a él, porque él es divino, un ser único. Y al poseer a seidad, no necesita de nadie. Entonces, ¿cómo usted va a decir que el Padre le transfirió vida? Eso no significa tener aceidad. Y lo vamos a encontrar, miren, acá. ¿Dónde está? Quiero adelantarme un poco. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, cuando Moisés le preguntó cuál es tu nombre, Dios respondió, yo soy el que soy, que también significa aceidad. El autoexistente, porque viene de la connotación de la familia de la palabra allá, que es autoexistente. Cualquier otro ser que recibe vida de Dios, pero la vida divina no se deriva de ninguna fuente externa, no se puede derivar. Por eso que la hermana White lo escribió bien con letras grandes. Jesús, su vida no es derivada de nadie. Y ustedes dicen que fue engendrado. Déjenme adelantarme un poco más. ¿Qué es lo que distingue a Dios de los demás seres que existen? La seidad. Él se autosostiene él mismo. La palabra significa que Dios existe en sí mismo, por medio de sí mismo y para sí mismo. Este ser es el ser último. Dios es el único ser con autoexistencia. ¿Sí? Tiene que ser divino. Si tiene aceidad, es divino. No puede ser una criatura, hermano. Entonces, tenemos dos conceptos opuestos. Lo que es hecho, o sea, creación, y el ser, quien lo hizo, creador. O es criatura o es creador. No hay otra. Y si tiene eternidad como atributo, tiene que ser divino. No puede ser de otra. No hay clasificaciones de cosas y Dios es único en su clase y los demás seres están en la otra clase. ¿Cuál sería? Criatura. Se entiende que la criatura es inferior a su creador. Si el hijo sale del padre, es inferior. Eso lo entiende un niño, hasta Arrio decía. No, Jesús no tiene la misma gloria que el padre. ¿Por qué? Porque él decía que el hijo sale del padre. Dios toma la posición de creador y que no es alguien que puede referir a otro ser mayor que él, a quien tiene su existencia sobre él.
es para el uso, es creado para un propósito de otro ser, sus dependencias en el Ser Supremo, quien no depende en nadie ni nada. Toda la creación tiene dos problemas o fallas. Una es la que leí y la otra viene de otro. Vamos a adelantar un poquito. Esto lo voy a dejar Rápido así está para que pasando. ustedes lo... Sí, déjenme un segundo porque... Oh, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo más, hermanita? ¿10 minutos más tengo? No puedo tomar tiene 2 horas más. No, Puede continuar, Pastor Daniel, continúe nomás usted, tranquilo, continúe nomás. Los está bien. domingos se puede extender Bueno, bastante. la Ujú. doctrina de aceidad viene de la idea de que Dios tiene que ser perfecto, la perfección de Dios. Un ser que depende de otro no es perfecto. Jesús es un ser perfectísimo, porque es divino. ¿Dónde dice que es divino? Libro de Hebreo. Escúchenlo hablar al Padre. Escúchenlo hablar al Padre. Capítulo Hebreo, capítulo 1. Dice, versículo 8. Capítulo 1 de Hebreo, versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos. El Padre le llama Dios a Jesús. Y los hermanos, no, pero Jesús no es verdadero Dios. Pero yo leo ahí. Yo leo eso. No necesita a personas que le adoren. No necesita personas que le defiendan. Dios es suficiente en sí mismo. Decimos que es necesaria que Dios existe sin dependencia en ningún otro, porque esto tiene la lógica. Un ser que depende de otro ser no es Dios, porque Dios encierra el concepto de un ser supremo, máximo en todos los seres. Eso es ser Dios. En el libro Consejos para la Iglesia, en la creación del hombre se manifestó la intervención de un Dios ¿qué? Personal. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, la forma humana era perfecta en todos sus aspectos, pero carecía de vida. Entonces, un Dios personal autoexistente. ¿Cómo es Dios? Autoexistente. Ah, pastor, pero está hablando del Padre. Y si yo logro y encuentro algún versículo donde hable que Jesús es autoexistente, y entonces, no nos van a poder mover de ahí, porque vamos a encontrar de que Jesús entonces es verdadero Dios, y que la teoría Claro. de que el Hijo sale del Padre se cae a pedazos. ¿Por qué? Porque yo encontré una cita donde diga que Jesús es autoexistente, pero hay tal cita. Yo soy el alfa y el omega, el que ¿Quién estuvo muerto y dijo en vivo por... ¿Quién dijo en Éxodo capítulo 3, yo soy? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús dijo eso. Si ustedes lo Dios. miran bien, detenidamente, con lupa, van a ver que en el texto de Éxodo, ustedes van a ver que el que habla es el ángel de Jehová. Y si ustedes lo siguen examinando, van a ver que es Jehová el que habla. El Padre o el Hijo. El Padre. Hay un Si ustedes examinan, van a ver que el que está ahí es el ángel de Jehová. En el versículo Sí. 2 está el ángel de Jehová, así es. Sí, Claro. el ángel de Jehová. Pero después van a notar que es Jehová el que habla, porque el ángel de Jehová es Cristo. Es Cristo, sí. Pero después se presenta como que él no es el ángel de Jehová, es Jehová. Así es. Yo soy el Dios Pero, de tu padre.
Claro, El el Dios de 6. Abraham, el versículo 6, sí. claro. Pero 6. cuando ustedes van a la Biblia de estudio, capítulo 3, y entonces la Valera Gómez, ahí van a ver que el que habló, ¿quién era? Que el que se manifestó era Era Jesús, Cristo, ¿no? pastor. Claro, claro, Jesús. claro. Ahí lo pueden ver en la Biblia de estudio, que era Jesús el que se manifestó Como ante el ángel de Moisés. Jehová. Ujú. Sí, no sé si había un hermano que estaba levantando la mano. Deja un Pastor, mensaje, pastor, ahí. Un mensaje, Ah, un mensaje. Habla. dejó mensaje. pastor, Sí, sí. también en la lección de la mañana encontramos con Josué también, pastor. Igualmente pasó. Ah, sí, 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 eso es verdad. Sí, 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 sí. Eh, entonces, entendemos de que Jehová es Cristo, pero Jehová es el Padre. Y hay otros versículos, también hablando de Isaías 6, que también lo nombra al Espíritu Santo como que está en el trono. Y eso Sí, es un texto que está en el Nuevo Testamento y que sí. el Espíritu Santo habla. Es interesante, hermano, cómo Jesús tiene autoexistencia. Con solemne dignidad, Jesús respondió, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está nombrando Éxodo 3. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la idea de la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo que se había anunciado como el autoexistente. ¡Wow! Con razón Sí. lo querían matar. Blasfemo, ese loco. Y estoy leyendo una cita del espíritu de profecía. Jesús es autoexistente. ¿Cómo se llama eso? Aceidad. Aceidad. No necesita de nadie. En inglés lo pueden encontrar así. En Juan también tenemos paz, en Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo la Ah, pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cómo pueden decir que una persona diga, pongo mi vida y la vuelvo a tomar y diga, no, él no es Dios verdadero? Es increíble. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿a quién dijo Jesús? En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí viene la pregunta trampa. ¿Podría explicar eso, pastor? Claro, tenemos que tener Porque en ahí va a ser cuenta, una incógnita, pues, una tenemos, incógnita para nosotros. tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que cuando aquí lo tenemos al Padre, aquí lo tenemos al Hijo. Juan 1:1 dice que él era Dios y estaba ¿con quién? Con el Logos, pero el Logos también era Dios. Con uno, Usted va a sí. encontrar en ese texto, va a encontrar dos Dios, pero Dios es Ujú. uno. O sea, Ahora, quiere decir que tres en, dioses. en Filipenses, no, siempre va a ser, Dios va a ser como unidad, siempre singular. Unidad. Ujú. Filipenses va a encontrar que Jesús se anonadó, o también llamado como kenosis. ¿Qué significa la kenosis? Kenosis significa que Jesús se hace menos que él mismo y menos que el Padre. Siempre que estuvo en la tierra, fue menor que el Padre y menor que aún él mismo. ¿Pero no era el mismo Dios? Dios es una ¿Mm? unidad. Dios es una unidad. Cuando yo hablo de Dios, estoy hablando del Padre,
estoy hablando del Hijo y estoy hablando del Espíritu Santo. Si usted quita alguno de ellos, No hay se Dios. quebró, no hay Dios. Pastor, eso lo que usted está diciendo es Padre, un Hijo, Espíritu. lo que usted está diciendo es un disparate. ¿Cómo? Si falta uno, no hay Dios. Es que no estamos mirando con los ojos espirituales. Claro. Una No, familia, no lo entiende así. la familia González. La familia González tiene 2 hijos, tiene el papá y tiene la mamá. ¿Sí? Pero la mamá jugó la quinela y sacó la lotería. Entonces la mamá se separa del padre González, se separa la familia. Este hijo va a vivir con ella y este hijo va a vivir con ella. Entonces se quebró la familia González. Ya no hay González. No hablen de González porque él vive por allá, el otro vive en España, el otro vive en Australia. No hay familia González, hermano. Pastor, por favor, trate de Sí. explicarlo ahí la singularidad y la pluralidad de Dios. ¿Cómo? Pastor, Pastor, pero si es que ya no hay, un ejemplo, y ya Dios comprende las 3 personas. Si no están las 3 personas, ya no es Dios. Pues solo está el Padre y el Hijo, ya no es Dios. Ellos son, cada uno es una persona divina. Entonces, Pero ellos Padre, pero no Padre, eligen, Hijo, entonces Jehová, Jesucristo y Espíritu Santo. pero ellos no eligen llamarse dioses en plural, sino que son personas que conforman una unidad llamada Elohim, llamada Dios. Esa es la unidad. Por eso que llamamos y adoramos a un solo Dios. Que está Pero conformado por 3 personas. eso es lo que usted está explicando, pero la mente común no lo va a entender así. Entonces, ¿cómo diríamos, como dijo el pastor aquí, no, la singularidad y la pluralidad de Dios? Tenemos que definir eso. Cuando él está diciendo eso, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que entender que cada uno, que la deidad compone de 3 personas. Acá hay una persona que se llama Padre, una persona Hijo y una persona Espíritu Santo. Que ellos, cada uno tiene su voluntad, pero ellos desean unificar sus voluntades. O sea, es un ser de 3 No entidades. no es un ser. No es un ser, son 3 seres. 3 personas, 3 seres. A ver, 3 seres. Entonces, 3 ¿cómo decimos la personas. unidad y la singularidad de Dios, entonces? La singularidad es que estamos hablando de 3 seres separados. Cada uno tiene un sistema cognitivo. Su función, por decirlo así. Jesús puede decir, Jesús si quiere puede decir, no, que pase de mí esta copa. Pero él dijo, no, que sea tu voluntad. Significa que el Padre tiene una voluntad, el Hijo tiene otra voluntad y el Espíritu Santo tiene otra voluntad. Pero ahí están unificados. La singularidad, lo que dice el pastor, es que cada uno es una persona, no que están unidos, no es un monstruo de 3 cabezas. Por eso, que son personas, pero son seres. Entonces quiere decir que el Padre sabe en los cielos. Son tres seres con los mismos atributos, pero con diferentes roles. A ver. Entonces quiere decir que el Padre siempre estaba en el trono. Jesús, el Hijo, persona, se despojó de su, vamos a decir, de su naturaleza divina y vino a ser hombre. Entonces el Padre seguía en su trono, ¿no? El Hijo es el que vino a la tierra, que es Dios, juntamente con el Espíritu Santo, que los 3 son una unidad y ellos, los 3 son Dios. Sí, así es. Los 3 son. Pero eso, explicarle a una persona común no lo va a entender. Y va a ser una locura para ellos. Ahora, mire, no entienden esto, pero uno le explica que el Padre en el cielo tuvo un hijo, que nació Jesús del Padre. Y eso sí entienden. Que el Hijo tiene todos los atributos de Dios. Ah, pero no es Dios, ¿eh? Ah, es menor. Ah, pero eso sí lo entienden.
porque es más digerible, es más fácil que los engañen, porque lo ponen en ese plan. Entonces estamos acostumbrando a los hermanos a que se conformen con esos facilismos para que se dejen engañar. Claro. Jesús es divino, pero es divino de otra categoría. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Un sacrificio. Eso me está diciendo. ¿Me entiende? Hay cosas que nos conviene entender y otras no. Y si vamos a suponer que yo no tengo la comprensión de cómo se desarrolla la deidad, entonces no la explico. No la tengo que explicar, porque si no voy a confundir a otro. ¿Cómo ellos se van a poner de maestro enseñando unas cosas que no están ni en la Biblia y quebrando reglas y reglas? ¿Me entiendes? Y, Igual, y los sí, maestros sí. pecaríamos de omisión, entonces, pues, pecaríamos entonces de omisión nosotros, porque deberíamos enseñar eso justamente. Sí, ¿está hablando un alguien? texto que se ha pasado, pastor, un texto que se ha pasado por alto. Ahí está en el mensaje que le han dejado. Mire, ¿cómo podemos entender esto entonces? Hebreos 1:5. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios jamás? Tú eres, mi hijo eres tú. Yo Sí. te he engendrado hoy. Otra Sí. vez, yo seré mi padre y él me será a mi hijo. Sí. Entonces, ¿cómo tenemos ese texto, pastor? ¿O hay una mala traducción? ¿O qué pasa ahí? Sí, ahí puso el hermano Hugo, no sé, Hugo cuánto. Sí. Sí, tenemos que entender desde cuándo viene el hijo. ¿Por qué se le colocó hijo? Hijo, se entiende que la deidad tuvo una reunión donde se trató el tema. Eso hay una cita del Espíritu de Dios que yo lo mostré en las primeras clases. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Pero generalmente los arrianos hoy en día muestran la cita donde está el Padre y el Hijo nomás. Pero hay una cita donde están los tres. Y que ellos planearon, ese se llama el pacto eterno. Y entonces se decidió, ¿por qué se decidió? Se decidió antes de los acontecimientos. ¿Por qué Jesús es llamado el Hijo? Porque usted se está olvidando, porque la mayoría de nosotros, como yo le expliqué, toman un atributo de Dios y lo separan. Usted se está olvidando de la presencia de Dios. Cuando Jesús fue nombrado Hijo, desde toda la eternidad fue llamado el Hijo, sin aún haber venido a la tierra como con cuerpo humano. Cuando Jesús estuvo en el libro de Génesis, el desarrollo de Jesús, ¿él tenía carne? No. ¿Carne humana? No. El ángel de Jehová. Había un tiempo determinado que él iba a tener dos naturalezas. ¿En el cielo tenía las dos naturalezas? No. No. Solo era divino. Pero era llamado hijo. En el cielo era llamado hijo, no porque él nació en el cielo, sino porque sabían del plan de redención. Y aún Dios, por toda la eternidad, antes que aparezcan los ángeles, ya se sabía que él iba a ser el Hijo de Dios, que tenía que venir a encarnarse. Y yo le comenté también que hubo una reunión para que vean, todas las mentes celestiales vean que ellos están tratando el tema de la redención, pero porque ya se sabía que el enemigo iba a nacer en su corazón ese conflicto con Jesús. Pero la decisión, y esto sí es momento solemne, hermano, la decisión de ellos fue antes de que hubiera ninguna criatura, porque dice que el plan de redención siempre estuvo en la mente de Dios por toda la eternidad. Esa cita yo se la mostré, hermano. Por eso, la cita que dice, ¿es literal o simbólico? Literal, ¿por qué? Porque tenemos que entender que él tuvo dentro del plan de redención que ser hijo de Dios. Pero no, literal no en el sentido de que él nació ontológicamente del Padre. Eso es pasar por alto todos los atributos. Por favor, el volumen ahí, alguien que tiene abierto el... Que apaguen sus audios, pues todos los audios Sí, están por favor, abiertos. sí. No significa que él es verdaderamente hijo nacido, como un padre puede tener un hijo. No, eso no puede ocurrir, porque estamos hablando de la divinidad.
el nacimiento, el engendramiento fue hecho para la humanidad, no que la deidad posee eso. Y si no, muéstrame un texto donde diga que Dios tiene el atributo de engendrar. ¿Dónde hay eso? Claro, Paz, y ahí estoy viendo el número de la palabra genao de la cita, ¿no? ¿A cuál de Sí, los hijos, a cuál de los ángeles Dios te ha engendrado hoy? Genao y significa procrear propiamente del Padre, pero por extensión de la Madre, figurativamente regenerar, engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. Entonces estamos hablando de una procreación natural y carnal que no es igual o sea, no es un atributo de Dios. Entonces, ahí viene, como usted dice, que es algo figurado, no es algo literal, sino algo no, figurado. literal no, el procreamiento, engendramiento fue hecho para los humanos, Para nosotros, así es, tal cual, correcto. no para el mundo celestial. Y si fuera que yo me estoy equivocando, los hermanos tendrían que buscar un texto donde hable del engendramiento como atributo, como usted va a encontrar omnipotencia, omnisciencia, es un atributo. Y entonces, ahora, si él engendró, mi querido hermano que hizo la pregunta, vamos a suponer que el Padre engendró al Hijo en el tiempo de la eternidad, que se quebró el atributo ese, dejó de existir, se lo borraron, alguien se lo sacó, y si él tenía el atributo de engendramiento, así como él le traspasó todo al Hijo, según lo que enseñan hoy en día, que le pasó todos los atributos, ¿por qué no le pasó el atributo de engendrar? Porque el Hijo también podría seguir engendrando otros logos, número 2, número 3, número 4. ¿Me entiende? Esto termina en una locura. Viva el panteísmo, así es, que es politeísmo, Claro. claro. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y autoexistente. Autoexistente, aceidad, significa que nadie lo trajo. Que nadie lo trajo. Entonces la hermana White estaría mintiendo. Eso significa autoexistente. Entonces yo le enseño a ustedes, yo le enseño así. Otra vez, vamos a entrar al campo de la hipótesis. Hermano, el Padre lo trajo al Hijo, lo hizo nacer en el tiempo de la eternidad. Nació como un hijo puede nacer de una madre. Pero la hermana White me dice, no, es autoexistente. Autoexistente significa que no necesita de nadie. No necesita que nadie lo traiga. No necesita un devenir, un porvenir, no. Y si fuera que el hijo, nació, entonces usted le está poniendo un principio, porque él ve la eternidad futura. ¿Sí? Acá está el hijo. Aquí nació el hijo en la eternidad en los cielos. Pero él no ve la eternidad pasada. No, no entiendo, pastor. El ángel puede ver la eternidad futura, no puede ver la eternidad pasada. Los ángeles no pueden ver la eternidad pasada. Los otros mundos no pueden ver la eternidad pasada. ¿Qué se necesita, pastor, para ver la eternidad pasada? Se necesita ser divino, que tenga vida original. Si Así es. Jesús nació en algún momento de la eternidad, en el año 35.000 billones del año eterno, o de los eones, entonces tiene un comienzo y ya no es eterno, es sempiterno. Sempiterno. ¿Por qué? Porque él solamente puede mirar, Jesús puede mirar la eternidad futura, pero la terminología de eterno como original, es que ve la eternidad pasada y la eternidad futura. A ver si puedo terminar, hermano. Se me complicó.
Entonces, el Hijo de Dios autoexistente. Y esta es una cita de la hermana White. Lo que pasa que no van a desarrollar esta terminología. Se la pasa por alto. ¿Sí? Salmo 92. El Hijo eterno. Dios es eterno. De los siglos por los siglos. Lo que está hablando es eternidad presente y eternidad pasada. Eso es lo que está diciendo. Dios es el único eterno. Si Pastor, está en Jesús está en hebreo, pero lo pueden buscar 92. Pero yo le estoy mostrando el original. Le estoy mostrando el original para que ustedes vean que Dios es eterno, de eternidad a eternidad. Ese es Dios. Si Jesús logra, ustedes encuentran un versículo donde diga que Jesús es eterno, significa que Él tiene eternidad pasada y eternidad futura, no como los ángeles, que ellos solamente ven para adelante, eternidad futura. No digan que Él es Dios y que Él no puede ver eternidad pasada, si no, entonces no sería Dios. Y al que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hade. Leder y manuscrito volumen 15, hablando en el contexto del mensaje de Juan el revelado. Miren lo que escribe la hermana White. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El Señor sabía dónde encontrar al solitario exiliado y lo visitó. Yo estaba en el Espíritu. Bueno, ahí es el versículo que ustedes conocen. Pero mire cómo termina diciendo. Esto es una cita. El mensajero celestial declaró: yo soy el que vive, estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Estas son declaraciones maravillosamente solemnes y significativas. Fue la fuente de toda misericordia y perdón, paz y gracia, el ser autoexistente. ¿Cómo se les dice eso? Aceida. Él tiene un atributo llamado aceidad. Tiene un atributo que dice que es eterno. Tiene un atributo que significa que es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Otro problema. Inmutable significa que no cambia. No cambia, no varía. No cambia. Y usted me dice que un día no existió y otro día existió. Eso es cambiar. Y aquí dice que es inmutable. El problema es que yo separo y no estudio los atributos, que es la pared que no me permite avanzar con otras doctrinas. Si Cristo hizo todas las cosas y existió antes que todas las cosas, las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios, pero Emmanuel Vallejo dice, no, no es Dios. ¿A quién le creo? Y en el sentido más elevado, ¿qué es el sentido más elevado? ¿O es Dios o no es Dios? Era con Dios desde toda la eternidad. Ahora ustedes me dicen, no, en el año tanto nació. Y aquí dice, desde toda la eternidad. Todo es todo. Bendito para siempre el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios. ¿Por qué se llamaba Hijo? Porque ya se sabía, según la presciencia, otro atributo de antes de que sean creados los mundos, los ángeles, Satanás, ningún ser creado, ya ellos tenían en la mente el plan de redención. Ya lo compartí esa cita. El ser autoexistente. ¿Pastor Jesús necesitó del Padre? No. Eso significa ser autoexistente. No necesitó del Padre. Ni le dio vida, ni le dio nada, nada de nada, de nada, de nada. No le puede dar nada, no le puede aumentar nada. Cuidado con eso. No le puede sacar, no le puede sumar. Eso se llama seidad. Usted no haga nada, porque no necesita de nada.
Entonces, ¿qué tipo de atributos posee Jesús? Los atributos divinos, hermano. ¿Jesús es nacido del Padre? No. Si estudiamos bien los atributos, vamos a entender que Él no nació de nadie, no necesita nacer de nadie. Pastor, pero Él nació en la tierra. Ah, pero no es que Él se revistió de humanidad. Ahí tuvo dice, en un nuevo sentido, ahí la cita, es el Hijo de Dios en un nuevo sentido, porque ahora Él iba a tener dos naturalezas. El Adán que siempre tuvo que haber sido, el nuevo Adán. En ese sentido. Claro. El Padre no tiene dos naturalezas, Pastor, tiene una sola. Ahí le doy. El Espíritu Santo tiene una naturaleza, no tiene dos. Jesús tiene dos. Por eso que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya y venga el otro consolador. ¿Por qué el otro consolador tenía que venir? ¿Por qué convenía? Porque él estaba estorbado por la humanidad. En cambio, el Espíritu no estaba estorbado por la humanidad. Él tenía naturaleza divina solamente, 100%. No tenía nada de humanidad. Sí, hermano. pastor, tal Sí, vez una pregunta, ¿no? sí. Sabemos que Dios el Padre y también es Dios el Hijo, ¿no? Que no tienen un derivado. Pero ahora la pregunta, pastor, sería, entonces, ¿cuál Claro. sería la diferencia entre padre e hijo? O sea, ¿por qué? Porque padre significa que es un poco superior, ¿no? Así como humanamente conocemos, ¿no? La diferencia entre padre y hijo. Tal vez esa es la pregunta, pastor. ¿Se acuerdan que una vez yo le dije que a Dios no le podemos llamar que está hecho de sustancia? ¿Se acuerdan que yo le dije? Sí, pastor. ¿Cómo lo puedo llamar a Dios si Él no es sustancia? ¿Él es luz? No, no es luz. ¿Es la energía? No es energía. ¿Es grande? No, no sé. ¿Es chiquito? No, no sé. ¿Y qué es lo que emana? No, no lo sé. No puedo nombrarlo porque es un ser único. Pastor, entonces si no lo podemos nombrar, ni yo, ni usted, ni nadie, no lo puede nombrar. Ahí está el tema. Que el humano no podría nombrarlo de ninguna forma. No podría catalogarlo de ninguna forma, no lo puede encerrar de ninguna forma. ¿Usted puede comprender todo lo que es Dios? No. Y si Dios, un ejemplo, otra vez entrando en el campo de la hipótesis, me dijera a mí solo cómo es Dios totalmente y yo le explicara, no entenderíamos, porque nuestra mente tiene un límite y Dios no tiene límite. Yo no puedo entender a un ser que no tiene límite. Los hombres que explican la deidad quieren explicar algo que no tiene límite, que es infinito. Yo no soy infinito. Ya lo dijo, creo que uno de los reformadores. Ustedes me piden que yo explique que, a ver, hermano, explique lo que es Dios. Si yo explicara todo lo que es Dios, dejaría de ser Dios. No lo puedo explicar. ¿Qué están pidiendo? Y entonces, si nadie entiende, ahí está el tema. Para que el hombre entienda, tuvo que venir Cristo en carne, ahí fue engendrado en carne, y manifestar al Padre dentro, en medio de nosotros. Y entonces, para que nosotros entendamos, entonces, que Él es Padre, Él es Hijo, y hay un amor mutuo, hay tres personas, es Dios, pero hay tres personas, de a poco lo va mostrando, porque si no, no llegamos a entender. Y claro que no vamos a entender, porque Él es infinito. ¿Cómo lo va a entender usted? No lo vamos a entender. Pastor, pero pueden pasar los eones de la eternidad estudiándolo a Dios, por más que pasen, nunca lo vamos a entender. ¿Y por qué? Porque Él es infinito. Nosotros tenemos un límite. Nosotros somos así. Nosotros podemos llegar en la eternidad a ser así, crecer nosotros, pero no crecer más que Dios. Podemos Entonces, crecer en amplitud, gloria, tamaño, pero nunca vamos a entender a Dios en toda su extensión, porque Él es infinito. Él
Entonces, tiene infinitud y yo no. humanamente no lo podemos entender. No lo podemos entender. Ustedes, nosotros no entendemos quién es Dios. Los ángeles no entienden cómo el hombre pecó. ¿Qué es eso de pecado? ¿Qué es tentado? Si ellos que son seres que tienen eternidad no lo entienden, no se crea que nosotros hay cosas que no entendemos y todos los demás mundos entienden todo, ¿no? Hay cosas que no entienden. Ellos no entienden cómo Jesús se volvió carne, no lo entienden. Dice que el plan de la encarnación de Cristo será un estudio por siglos, no a nosotros, sino a los ángeles. A ustedes, vamos a suponer, hermano, o Fernanda Cuba, supongamos que usted va al cielo, los ángeles van a decir, hermano, ¿y cómo hizo para luchar con el pecado? ¿Cómo hizo para arrodillarse? ¿Cómo lo hizo? Y no, y tuve que orar. Sí, pero ¿qué es eso de orar? ¿Cómo? Porque no entienden ellos. Hermana, ¿cuánto tengo? Ya está, ¿no? Voy a tener que volver. Entonces, se me fue la... Sí, ya está. Entonces, Sí, es que con la decía pregunta, que ya van a comentar también de repente y van a preguntar. Sí, Pastor, humanamente posible, a ver, humanamente posible. Y yo no sí. puedo decir como humano, o sea, pastor, a ver, yo no puedo decir como humano que son Espere, tres vamos a seres, hacer, vamos a hacer una cosa. Yo voy a orar y vamos a cerrar la grabación, así la hermana también, la otra hermana se va para, creo que los conquistadores. Vamos a terminar Sí. la grabación y seguimos hablando un poquito, ¿sí? ¿Está bien? Ujú. Y yo después este pedacito lo vuelvo a grabar, que me falta. ¿Sí? Vamos a orar. Déjeme orar por usted. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos. Agradecido, Señor, por estar estudiando con nuestros hermanos un tema tan delicado y a veces a nosotros nos falta palabra para poder, en cuanto a todo lo que fue revelado para nosotros, que podamos indagar allí, Señor, Santo Dios, Santo bendito, que puedas también despedir a algunos hermanos y aquí seguir orando por el crecimiento espiritual de cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Amén, amén.